Cada amanecer comienza de la misma forma, no con el sol, sino con el crujido del suelo de madera sobre mi cabeza. Es el sonido de la vida de otros, una vida que se desarrolla en la casa que yo mismo levanté con estas manos, pero de la que solo ocupo esta pequeña habitación en el piso de abajo. Aquí, las paredes parecen encogerse un poco más cada día, conteniendo el eco de un silencio que se ha vuelto mi compañero más fiel. A mis 78 años, he aprendido que la soledad no es la ausencia de gente, sino la ausencia de conexión. Mis ojos se posan en el retrato de Clara, mi difunta esposa, sobre la mesilla. Su sonrisa es el único vestigio de calor en este cuarto frío, un recordatorio de un tiempo en que esta casa era un hogar, y no un simple techo bajo el que esperar a que pasen las horas. Mi entrada en la cocina es una interrupción, un breve alto el fuego en las conversaciones matutinas de mi hija Marta y su marido Javier. Sus palabras se detienen en el aire, reemplazadas por un «buenos días, papá», que suena más a formalidad que a afecto. Me muevo con cuidado, intentando ocupar el menor espacio posible, como un invitado que teme romper algo. Preparo mi café y mis tostadas en silencio, consciente de sus miradas, de su impaciencia velada. Ellos tienen sus propias rutinas, sus propios problemas, y yo soy una pieza de un pasado que ya no encaja en su presente. Termino rápido, lavo mi taza y mi plato, y me retiro a mi rincón del mundo, dejándoles el campo libre para que su vida, la verdadera vida de esta casa, pueda continuar sin la incómoda presencia del viejo. Durante el día deambulo por la casa como un fantasma, cada cambio es una pequeña herida. El sillón orejero de Clara, donde leía durante horas, ha sido reemplazado por un sofá moderno e impersonal. Las fotografías de nuestros viajes han desaparecido de las paredes, sustituidas por lienzos abstractos que no me dicen nada. Marta dice que está actualizando la casa, pero yo sé que lo que realmente está haciendo es borrar las huellas de la vida que compartí aquí con mi mujer. Es un desahucio silencioso, un desalojo del alma. Toco los muebles que yo mismo diseñé y construí, sintiendo la textura de la madera bajo mis dedos. Son los únicos testigos que quedan de que una vez fui el rey de este castillo, el patriarca de una familia que ahora me ve como una reliquia, una carga honorable pero al fin y al cabo una carga. Mi único refugio verdadero es el taller, al fondo del garaje. El olor a serrín, a barniz y a madera vieja, es el único perfume que me transporta a un tiempo en el que mis manos eran útiles, en el que mi propósito era claro. Las herramientas cuelgan en la pared, cubiertas por una fina capa de polvo, como soldados esperando una orden que nunca llegará. Acaricio el mango de mi garlopa favorita, siento el peso familiar del martillo. Aquí, entre los restos de proyectos inacabados y los planos amarillentos por el tiempo, no soy el anciano que estorba en la cocina, soy Julián, el ebanista. Aquí, el silencio no es opresivo, sino respetuoso. Es un silencio que honra la memoria del trabajo, de la creación, del hombre que fui. A veces me siento en mi viejo taburete y simplemente respiro, intentando absorber la fuerza que emana de estas paredes. La única luz en mis días grises es Leo, mi nieto. A diferencia de sus padres, él no me mira con lástima ni con impaciencia. Sus ojos de 17 años ven más allá de las arrugas y la espalda encorvada. A veces, después del instituto, se cuela en el taller y se sienta a mi lado en silencio, observando mis manos mientras limpian una vieja herramienta o simplemente descansan sobre un listón de roble. Me pregunta por los tipos de madera, por cómo se ensambla una silla para que dure 100 años, por las historias que esconde cada gubia. En sus preguntas no hay condescendencia, solo una curiosidad genuina, un respeto que creía perdido para siempre. Esos breves momentos son un bálsamo para mi alma, la prueba de que algo de lo que fui, de lo que construí, aún tiene valor para alguien en este mundo. La noche llega siempre demasiado pronto, y con ella, la confirmación de mi invisibilidad. Mientras la familia se reúne en el salón, el sonido del televisor y sus risas lejanas crean una barrera invisible que no me atrevo a cruzar. Se han acostumbrado a mi ausencia, a mi retiro voluntario a mi habitación. Me siento en el borde de la cama, escuchando los ecos de una felicidad de la que ya no formo parte. Sostengo de nuevo el retrato de Clara y le hablo en susurros, contándole las pequeñas humillaciones del día, el anhelo de una conversación real, el peso de sentirme un extraño en mi propio hogar. Le pregunto qué haría ella, cómo soportaría esta soledad acompañada, pero su sonrisa de plata no responde, y el silencio vuelve a envolverme, más denso y frío que nunca.
Cierro los ojos y el olor a serrín se mezcla con el perfume de las rosas de Clara. Así olía mi vida antes. Cuando compré este terreno, no era más que un campo yermo, pero en mi mente ya veía cada viga, cada pared. Construí esta casa con mis propias manos, no solo como un refugio, sino como una promesa. Una promesa a Clara de que nuestro amor tendría un cimiento tan sólido como el hormigón que yo mismo mezclaba. Cada martillazo era una declaración, cada tabla lijada, una caricia a nuestro futuro. Ella traía limonada en los veranos abrasadores, y su risa era la música que me impulsaba. La casa no eran solo ladrillos y madera, era el armazón de nuestros sueños, el lugar donde veríamos crecer a nuestros hijos y donde envejeceríamos juntos, rodeados del eco de una vida plena y feliz. Yo no era un hombre de muchas palabras, hablaba a través de la madera, mi taller era mi santuario y mi lenguaje. El tacto de un tablón de nogal, el aroma del cedro recién cortado, la precisión de una junta de cola de Milano, todo eso era mi forma de expresar lo que sentía. El respeto en mi oficio se ganaba con sudor y honestidad. Cada mueble que salía de mis manos llevaba una parte de mi alma, una garantía de durabilidad y belleza que mi nombre representaba. Clara entendía esa devoción. Ella era quien administraba el hogar, quien convertía mis ganancias en un futuro seguro, quien me recordaba que el trabajo dignifica, pero es la familia la que le da sentido. Éramos un equipo, dos pilares sosteniendo el mismo techo, convencidos de que nuestro esfuerzo conjunto era indestructible. Recuerdo a Marta, con sus trenzas y las rodillas siempre sucias, entrando de puntillas en mi taller. Se quedaba fascinada mirando cómo un trozo de madera sin forma se convertía en un caballo balancín, o en una pequeña silla a su medida. Sus ojos brillaban con una admiración que era mi mayor recompensa. Le enseñé a distinguir el roble del pino por su veta, a respetar el filo de las herramientas. Para ella, yo era una especie de mago, que podía crear cualquier cosa a partir de la nada. Una vez, para su 7º cumpleaños, le tallé una pequeña caja de música con una bailarina dentro. Cuando la abrió, su cara de asombro iluminó todo el taller. En ese entonces, mis manos eran para ella una fuente de maravillas, no la firma que necesitaba en un cheque o en un documento legal. Nuestra vida familiar alcanzó su plenitud en esta casa. Los domingos olían a estofado y a hierba recién cortada. La mesa del comedor, que yo mismo construí para que cupieran todos, se llenaba de risas, de debates y del tintineo de los cubiertos. Yo observaba desde la cabecera, sintiendo un orgullo sereno. Había cumplido mi promesa. Era el patriarca, el roble que daba sombra y cobijo a los suyos. Mi palabra era mi contrato, y mi hogar era mi fortaleza, un lugar donde los problemas del mundo exterior se quedaban en la puerta. Les enseñé a mis hijos el valor del trabajo duro, la importancia de la honestidad y el respeto por los mayores. Creía firmemente que había sembrado semillas fuertes en tierra fértil, que las raíces de nuestra familia eran profundas e inquebrantables. Pero hasta el roble más fuerte se quiebra por dentro. La enfermedad de Clara fue una helada lenta que fue marchitando la vida en la casa. Los colores se volvieron grises, las risas se apagaron y fueron reemplazadas por susurros y el sonido de los frascos de pastillas. Luché con todas mis fuerzas, cuidándola día y noche, sintiendo cómo mi propio vigor se desvanecía junto al suyo. Cuando finalmente se fue, un silencio ensordecedor, ocupó con acento agudo su lugar, un silencio que ni el ruido de mis herramientas podía llenar. La casa, que una vez fue mi mayor orgullo, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón me hablaba de ella, y la soledad se me clavó en los huesos. Me volví vulnerable, un árbol viejo cuyas raíces habían sido cortadas de golpe, esperando simplemente el próximo viento fuerte. Fue entonces cuando Marta propuso mudarse aquí con su familia. En mi desolación, su oferta sonó como una tabla de salvación. Así no estarás solo, papá. Nosotros te cuidaremos, me dijo con una voz cargada de una supuesta preocupación que mi corazón afligido necesitaba oír. Acepté sin dudarlo, anhelando el ruido, la vida, la sensación de tener una familia de nuevo a mi alrededor. Le entregué las llaves de mi casa, sin darme cuenta de que también le estaba entregando las llaves de mi vida. Al principio, su presencia fue un alivio. La cocina volvía a oler a comida casera, y la voz de mi nieto Leo correteando por los pasillos era un bálsamo. Creí, ingenuamente, que el viejo roble podría volver a florecer,
que sus ramas acogerían un nuevo nido. Sin embargo, las grietas no tardaron en aparecer, finas como un cabello al principio pero insistentes. La ayuda de Marta se transformó sutilmente en control. Empezó con pequeños cambios en la decoración, para modernizar un poco papá, que implicaban guardar mis recuerdos y los de Clara en cajas. Luego, vinieron los comentarios sobre mis gastos, las preguntas sobre por qué necesitaba sacar dinero del banco. Poco a poco, mis decisiones se convirtieron en sugerencias, y mis sugerencias en el murmullo de un viejo que no entiende el mundo moderno. Comencé a sentirme como un inquilino en mi propia creación. El respeto que una vez me profesaba se había erosionado, reemplazado por una condescendencia afilada, una impaciencia que se colaba en cada una de sus frases. La casa seguía siendo mía sobre el papel, pero mi autoridad se había desvanecido. Una noche, incapaz de dormir, me senté en el porche, en la misma mecedora donde tantas veces me senté con Clara. Recordé una de nuestras últimas conversaciones. Ella me tomó la mano, ya frágil y delgada, y me dijo: Julián, cuida de nuestra casa, es el álbum de nuestra vida, no dejes que nadie arranque sus páginas. Le prometí que lo haría. Esa promesa resuena ahora en mi cabeza como una acusación, siento que le he fallado. He permitido que las páginas se reescriban con una tinta extraña, que la historia de nuestro amor se vea empañada por la codicia y la falta de respeto. Esa cicatriz, la de una promesa rota, es la que más me duele. Es la herida que me recuerda que no solo estoy perdiendo mi dinero o mi independencia, sino el mismísimo legado que juré proteger. La primera ficha de dominó cayó el día que Marta se sentó a mi lado en la mesa de la cocina, con una pila de papeles y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me habló de la comodidad de la burocracia, de lo difícil que era para mí tener que ir al banco para cada gestión. Papá, si me pones como cotitular en tu cuenta, yo puedo encargarme de las facturas, de los pagos, sería mucho más fácil para ti, podrías descansar. Su voz era un terciopelo que escondía alambres de espino. En mi soledad y mi deseo de no ser una molestia, vi un gesto de amor donde solo había estrategia. Firmé donde me indicó, sintiendo un escalofrío inexplicable, como si acabara de entregarle a un extraño la llave de la única puerta que aún podía cerrar, la de mi independencia. Al principio, todo siguió igual, pero pronto empecé a notar el cambio en pequeñas dosis, como un veneno administrado lentamente. ¿Otra vez has comprado el periódico, papá? Si tienes todas las noticias gratis en el móvil de Leo, me decía con una falsa despreocupación. O cuando me veía salir para tomar un café con Ramón, un viejo amigo del gremio. ¿No crees que gastas mucho en cafés? Podríais tomarlo aquí en casa. Cada céntimo que salía de mi bolsillo era sometido a un escrutinio silencioso, a un juicio sumarísimo del que siempre salía culpable de derroche. Mi dinero, el fruto de 50 años de sudor y serrín, ya no era mío. Se había convertido en un recurso común que yo tenía el atrevimiento de malgastar, y cada una de sus palabras era un recordatorio constante de mi nueva y precaria condición. Javier, mi yerno, jugaba un papel más sutil pero igualmente corrosivo. Mientras Marta era el ataque frontal, él era el flanqueo. Se sentaba conmigo en el porche, fingiendo una charla casual, y dejaba caer comentarios sobre lo mal que iban las cosas en su negocio, sobre una deuda inesperada o la necesidad de una reforma urgente en el baño. Si tuviéramos un pequeño empujón, Julián, todo se solucionaría, decía, mirando al horizonte como si hablara con el viento. No me pedía dinero directamente. Era más inteligente que eso. Plantaba la semilla de la culpa en mi mente, haciéndome sentir responsable de sus fracasos, como si mis ahorros, guardados para mi vejez, fueran la solución egoísta que yo les negaba. Me sentía atrapado entre la acusación directa de mi hija y la manipulación lastimera de su marido. El punto de inflexión llegó un martes. Fui a mi proveedor de maderas de toda la vida. Había visto una pieza de nogal español, veteada y curada a la perfección, ideal para tallar un pequeño joyero para el recuerdo de Clara. Era un capricho, sí, pero era mi capricho, pagado con mi dinero. Cuando volví a casa, Marta vio el tablón apoyado en la pared del taller. ¿Cuánto te ha costado esto?, preguntó, con un tono que no admitía mentiras. Le dije el precio, y su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad y desdén. Papá, te has vuelto loco. Gastar ese dineral en un trozo de madera, con la de cosas que necesitamos en esta casa. La madera dejó de ser un sueño para convertirse en una prueba de mi senilidad, de mi irresponsabilidad. Intenté defenderme,
explicarle que no era solo un trozo de madera, que era mi oficio, mi pasión, una forma de mantener viva la memoria de su madre. Hable, con acento agudo, del valor del trabajo artesanal, de la belleza que nace de las manos, de conceptos que para ella parecían pertenecer a un idioma muerto. Son tonterías de viejo, papá, sentenció, cortando mi argumento con la frialdad de una sierra. Ese dinero estaría mejor empleado en algo útil, no en tus aficiones. Esa palabra, aficiones, resonó en el taller como un insulto. Mi vida entera, mi identidad, reducida a una simple afición, a un pasatiempo caro de un anciano que ya no distinguía la realidad. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros no fue de incomodidad, sino de una hostilidad palpable y helada. Es un dolor muy particular el que se siente cuando la persona que has criado te mira como si fueras un obstáculo, una cuenta matemática que no cuadra en sus planes. Es una soledad que ninguna compañía puede aliviar. Si alguna vez has sentido cómo se levanta un muro invisible entre tú y un ser querido, si conoces el peso de las palabras no dichas que gritan en cada silencio, entenderás la batalla que empezaba a librarse dentro de mí. Historias como la mía, lamentablemente, ocurren en el corazón de muchas familias. Si este relato te conmueve o te resulta familiar, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí damos voz a esas luchas silenciosas que merecen ser contadas, para que nadie se sienta solo en su propia casa. La ofensiva no se detuvo ahí. Unos días después, Marta dejó sobre la mesa de mi habitación unos folletos satinados. Las imágenes mostraban a ancianos sonrientes jugando a las cartas, haciendo jardinería o pintando en grupo. Eran catálogos de residencias de mayores. Solo para que les eches un vistazo, papá, dijo con una dulzura venenosa. Tienen muchas actividades, estarías con gente de tu edad, no te aburrirías tanto aquí solo todo el día. La propuesta era una daga envuelta en seda. No se trataba de mi bienestar, sino de su comodidad. Querían externalizar el problema, empaquetar al viejo trasto y enviarlo a un lugar donde otros se ocuparan de él, liberando así la casa y, lo más importante, el control total sobre mis finanzas. La casa que yo construí se convertía en mi propia celda de expulsión. Me quedé mirando los folletos durante horas, sentado en el borde de mi cama. Cada sonrisa de plástico de esos ancianos desconocidos se sentía como una burla. Yo no quería jugar al bingo con extraños. Yo quería el olor a serrín de mi taller, el tacto de mis herramientas, el crujido de la mecedora en el porche que compartí con Clara. Quería morir en mi hogar, entre las paredes que guardaban el eco de toda mi vida. La sugerencia de Marta no era solo un intento de deshacerse de mí, era un intento de borrarme, de arrancarme de mi propia historia y trasplantarme a una tierra estéril donde mis raíces no podrían aferrarse. Sentí un frío que no venía del invierno, sino de la certeza de que para mi propia hija, yo ya era un fantasma. Javier, por supuesto, apoyó la idea con un entusiasmo que no se molestó en disimular. Tu hija tiene razón, Julián. Piensa en ello. Sería lo mejor para todos, me dijo esa misma noche, dándome una palmada en la espalda que pretendía ser de ánimo pero que se sintió como un empujón hacia la puerta. La frase clave fue esa, lo mejor para todos, no lo mejor para ti sino para ellos. Mi presencia, mi existencia se había convertido en un inconveniente logístico y financiero. Yo era la viga maestra que, una vez retirada, permitiría que la casa se remodelara a su antojo, que los cimientos de mi vida fueran demolidos para construir sobre ellos sus propios y desesperados proyectos. Ya no era un padre, ni siquiera un abuelo, era un problema a resolver. Esa noche, el sueño me evitó. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta del salón, de donde provenían sus susurros. No buscaba espiar, solo necesitaba un vaso de agua, pero sus palabras me clavaron en el sitio. Si conseguimos que acepte lo de la residencia, el banco no pondrá pegas para la hipoteca, decía Javier. Y con la casa a nuestro nombre podremos vender el garaje. Nadie quiere esas herramientas viejas. Escuchar aquello fue como recibir un golpe directo en el pecho. No solo querían mi dinero y mi casa, querían aniquilar mi legado, vender mi alma al peso, convertir mi santuario en un producto inmobiliario. El dolor se transformó de repente en una claridad gélida. La niebla de la tristeza se disipó, y en su lugar apareció una determinación afilada y dura como el acero de mis formones. La rutina de revisar mi cartilla del banco era un ritual casi mecánico, una forma de confirmar que el mundo seguía en orden, que los cimientos de mi pequeña seguridad seguían intactos.
Pero esa mañana, los números en el papel contaron una historia diferente, una que mi mente se negaba a comprender. Faltaba una cantidad considerable, una cifra, que no correspondía a ninguna factura, a ninguna compra, a ningún movimiento que yo hubiera autorizado. El corazón me dio un vuelco sordo, un golpe seco contra las costillas. Mis manos, acostumbradas al peso de la madera y el acero, temblaron al sostener aquel frágil papel. Miré la cifra una y otra vez, esperando que las manchas de tinta se reordenaran, que fuera un error de la máquina, un espejismo de mis ojos cansados. Pero la verdad era tan sólida e inamovible como el nogal. Alguien había metido la mano en el nido de mis ahorros. Con la cartilla en el bolsillo del abrigo, busqué a Marta. La encontré en la cocina, preparando la lista de la compra, ajena a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Le mostré el extracto, señalando el movimiento con un dedo tembloroso. No la ACUSE con acento agudo, solo pregunté, aferrándome a la última esperanza de que hubiera una explicación lógica, una emergencia que se hubiera olvidado de comentarme. Su reacción no fue de sorpresa, ni de arrepentimiento, fue de fastidio. Suspiró, dejando el bolígrafo sobre la mesa, y me miró con esa impaciencia que se había vuelto su lenguaje habitual conmigo. ¿Y qué pasa?, dijo, con un tono que invalidaba mi preocupación. Hacía falta para unas deudas de Javier, ya te lo habríamos dicho. La naturalidad con la que confesó el desfalco fue más dolorosa que el propio acto. No era un secreto, era un derecho que se habían arrogado. Mi voz, cuando por fin logré encontrarla, sonó más frágil de lo que pretendía. Marta, ese es mi dinero, son los ahorros de toda mi vida, de tu madre y míos. No podías cogerlo sin más, sin preguntar. Intenté apelar a la memoria, a la decencia, al vínculo que se suponía que nos unía. Creí que al recordarle el origen de ese dinero, el sudor y el sacrificio que representaba cada céntimo, despertaría en ella una pizca de respeto, de remordimiento. Pero me equivoqué. Su rostro se endureció, sus facciones se afilaron hasta convertirse en una máscara de resentimiento y desdén. Se levantó de la silla, y por primera vez en años, sentí que no me miraba como a un padre sino como a un adversario, como a un obstáculo que se interponía en su camino y que debía ser derribado. Y entonces pronunció las palabras que actuaron como un hacha, partiendo en dos el último tronco de la relación que creía tener con ella. Me miró fijamente, con los ojos fríos y calculadores y sentenció, puedes haber trabajado toda tu vida, pero ese dinero ahora es mío. ¿O para qué crees que te estoy cuidando? Cada sílaba fue un clavo en mi ataúd. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. El sonido de la nevera, el tic-tac del reloj de la pared, todo se desvaneció en un zumbido ensordecedor. ¿Para qué crees que te estoy cuidando? La frase rebotaba en las paredes de mi cráneo, desnudando la cruda verdad de mi existencia en aquella casa. Yo no era un padre al que se cuidaba por amor, era una transacción, un activo, una inversión de la que ahora se estaban cobrando los dividendos. No hubo gritos ni más reproches por mi parte. ¿Qué podía decir ante una verdad tan absoluta y brutal? Cualquier argumento se habría deshecho contra el muro de su codicia. El amor, el respeto, la gratitud filial, todo se había revelado como una farsa. Un decorado bien construido para ocultar el verdadero propósito de su hospitalidad. Me di la vuelta lentamente, sintiendo el peso de mis 78 años como nunca antes. Cada paso para alejarme de la cocina era un esfuerzo titánico. El dolor era tan profundo que se había transformado en una extraña calma, una lucidez gélida y aterradora. La venda había caído, y la realidad que mostraba era un paisaje desolado en el que yo estaba completamente solo, un rey despojado de su reino por su propia heredera. Me encerré en mi taller, el único lugar donde las paredes no mentían. Me senté en mi viejo taburete de madera rodeado por el silencio leal de mis herramientas. El olor a serrín y a aceite de linaza me envolvió, pero por primera vez, no me trajo consuelo. Las palabras de Marta seguían flotando en el aire polvoriento. Ese dinero ahora es mío. No era solo el dinero. Era mi vida, mi esfuerzo, la memoria de Clara, mi dignidad. Todo reducido a una simple partida contable. Toqué la superficie de un tablón de cerezo, sintiendo su veta suave y firme bajo mis dedos. La madera nunca te traiciona. La madera es honesta. Y en ese preciso instante, mientras el eco de la traición retumbaba en mi alma, algo dentro de mí, algo tan antiguo y duro como aquel árbol,
comenzó a despertar. El silencio ya no era de resignación, se estaba convirtiendo en la antesala de una decisión. Durante horas, permanecí inmóvil en el taburete de mi taller, mientras las palabras de mi hija rebotaban contra las paredes como si tuvieran cuerpo propio. Ese dinero ahora es mío. La frase no solo me había dolido, me había vaciado. Sentí el frío de la soledad más absoluta, la de ser un extraño para tu propia sangre. Pero entonces, algo ocurrió en lo más profundo de mi ser. El dolor, en lugar de disolverse en lágrimas de autocompasión, empezó a solidificarse. Se convirtió en algo duro, denso, como un nudo en la veta de un roble centenario. Miré mis manos, surcadas por las arrugas y las cicatrices de una vida de trabajo. No eran las manos de un anciano indefenso. Eran las manos que habían levantado una casa, que habían dado forma a la belleza a partir de la materia bruta. Y en ese instante supe que esas mismas manos no iban a permitir que mi historia terminara como un apunte en el libro de contabilidad de mi hija. La niebla de la tristeza que había nublado mi mente durante los últimos años comenzó a disiparse, dejando paso a una claridad cortante, casi dolorosa. De repente, todas las piezas encajaron. Los pequeños desprecios, las preguntas sobre mis gastos, la sugerencia de la residencia, el control sobre mi cuenta bancaria, ya no eran incidentes aislados, sino los pasos metódicos de un plan fríamente ejecutado. Mi mente, la misma que durante décadas había sido capaz de visualizar un mueble terminado en un simple tablón de madera, ahora veía la estructura completa de su engaño. Ya no sentía la confusión del anciano senil que ellos querían que fuera. Me sentía como el ebanista que inspecciona una viga y descubre la carcoma que la está devorando por dentro. Y un buen artesano sabe que la madera podrida no se repara, se corta de raíz antes de que comprometa toda la estructura. El recuerdo de haberlos oído planear la venta de mi taller regresó con la fuerza de un martillazo. Eso era lo que más me sublevaba, más incluso que el robo de mi dinero. Mis herramientas no eran chatarra vieja, eran la extensión de mi alma, los testigos silenciosos de mi propósito en este mundo. Cada gubia, cada serrucho, cada cepillo, guardaba el eco de miles de horas de esfuerzo y dedicación. Vender mi taller no era una simple transacción inmobiliaria, era un acto de profanación, un intento de borrar mi identidad, de reducir mi vida entera a un espacio vacío listo para ser alquilado. Y juré, en el silencio sagrado de mi santuario, que no lo permitirían. Mi legado no iba a ser liquidado para pagar las deudas de su incompetencia. El roble podía ser viejo, pero sus raíces aún se aferraban a la tierra con una fuerza que ellos habían subestimado por completo. Y entonces, como un rayo de sol filtrándose por una rendija en el polvoriento taller, apareció en mi mente la imagen de Leo, mi nieto. Su rostro curioso, sus preguntas genuinas sobre la diferencia entre el cerezo y el castaño, el respeto en su mirada cuando sostenía una de mis herramientas. Él era la única beta sana en una familia que se había torcido. Él era el único que me veía a mí, a Julián, y no a una cuenta corriente con fecha de caducidad. Comprendí que mi lucha ya no era solo por mi dignidad, sino por su futuro. No podía permitir que el único legado que recibiera de su familia fuera el ejemplo de la codicia y la falta de escrúpulos. Mi decisión, la que estaba empezando a tomar forma en mi cabeza, no sería un acto de venganza contra Marta, sino un acto de justicia y de amor por mi nieto. Protegería lo que era mío para dárselo a quien de verdad lo valoraba. Comencé a planificar con la misma precisión metódica con la que diseñaba un armario empotrado. Ya no había espacio para la emoción desbordada. Solo para la lógica, la estrategia y la acción calculada. Saqué una vieja libreta y un lápiz de carpintero, y empecé a trazar mi hoja de ruta. Primero, necesitaba recuperar el control total de mis finanzas. Segundo, debía asegurar mi legado, mi taller y mis herramientas, para que nunca cayeran en sus manos. Tercero, tenía que reescribir mi testamento, para que mi última voluntad reflejara los valores que había defendido toda mi vida, no los que ellos habían intentado imponerme. Pensé en viejos amigos, en contactos de confianza, en el notario que había gestionado la compra de este mismo terreno hacía 50 años. Ya no estaba solo y a la deriva. Tenía un propósito, un plano que seguir, y la determinación de un constructor a punto de levantar su obra final. Más tarde, al pasar por el pasillo, me detuve frente al espejo. La imagen que me devolvió me sorprendió. El hombre del reflejo seguía teniendo el pelo blanco y la piel surcada por el tiempo,
pero algo había cambiado en su mirada. El velo de resignación y melancolía había desaparecido. En su lugar, había un brillo acerado, una firmeza que no había visto en mis propios ojos desde la muerte de Clara. Enderecé la espalda, un gesto casi inconsciente que estiró mi camisa y mi dignidad al mismo tiempo. Sentí como si una pesada carga se hubiera desprendido de mis hombros. Ya no era el anciano que pedía permiso para existir en su propia casa. Era Julián, el ebanista, el hombre que había construido su mundo con sus propias manos y que ahora se disponía a defenderlo con la misma tenacidad con la que un día lo había levantado. Regresé al taller y, en un acto casi ritual, comencé a limpiar mis herramientas. Cogí mi cepillo de contrafibra favorito, desmonté la cuchilla y la pasé por la piedra de afilar con movimientos lentos y seguros. El sonido rítmico del acero deslizándose sobre la piedra era una meditación, una forma de centrar mis pensamientos y fortalecer mi resolución. Cada pasada afilaba no solo el metal, sino también mi voluntad. Limpié el polvo de mi viejo banco de trabajo, ordené los formones por tamaño, y apliqué una fina capa de aceite a los mangos de madera para protegerlos. No estaba simplemente ordenando mi taller. Estaba preparando mi armadura, poniendo a punto mis armas, para la batalla silenciosa que estaba a punto de librar. Y por cada herramienta que volvía a brillar, una parte de mi espíritu largamente oxidada, recuperaba su filo perdido. Esa noche, durante la cena, mi silencio fue diferente. Marta y Javier hablaban de sus cosas, de facturas y problemas, ignorando mi presencia como de costumbre. Pero yo ya no me sentía invisible ni herido. Los observaba desde una nueva atalaya, con la distancia de quien conoce el final de la historia. Analizaba sus gestos, sus palabras, y ya no veía a mi hija y a mi yerno, sino a dos extraños movidos por una desesperación mezquina. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor ni rabia hacia ellos. Sentí una profunda y helada lástima. Estaban tan ciegos por la codicia que eran incapaces de ver que estaban a punto de perder lo único que de verdad tenía valor, y que yo ya no estaba dispuesto a darles: mi respeto. Mi silencio ya no era el refugio de un hombre derrotado, era la calma tensa que precede a la tormenta. A la mañana siguiente, el crujido del suelo de madera sobre mi cabeza no sonó a opresión, sino a la cuenta atrás de un reloj que yo mismo había puesto en marcha. Me levanté antes que nadie, no con la lentitud resignada de los últimos años, sino con una energía que creía perdida para siempre. Fui al armario y saqué mi mejor traje, el de lana oscura que llevé en la boda de Marta. Hacía años que no lo usaba. Al ponérmelo, sentí cómo la tela, pesada y digna, enderezaba mi espalda. Me anudé la corbata con dedos firmes, los mismos dedos que habían tallado la cuna de mi hija. Me miré en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no vi a un anciano desvalido, sino a Julián, el hombre que había construido su vida con sus propias manos, y que ahora se disponía a firmar su obra final, la más importante de todas. Salí de mi habitación y crucé la casa en silencio. Marta estaba en la cocina, de espaldas a mí, absorta en su teléfono. No me vio, o no quiso verme, no dije nada. Mi silencio ya no era un signo de sumisión, sino la declaración de mi independencia. Abrí la puerta principal, y el aire fresco de la mañana me golpeó el rostro como un bautismo. Caminé hasta la parada del autobús con paso firme, observando el mundo que despertaba a mi alrededor. Los niños que iban al colegio, las tiendas que levantaban sus persianas, la vida que seguía su curso ajena a la revolución silenciosa que se estaba produciendo en mi interior. Dentro del autobús, sentado junto a la ventanilla, no sentí ni miedo ni duda, solo la serena certeza de quien sabe que está haciendo lo correcto, lo único que se puede hacer, cuando la estructura de tu vida está a punto de colapsar. La notaría de mi viejo amigo Ricardo seguía en el mismo edificio de siempre, un remanso de silencio y orden en medio del bullicio de la ciudad. Al verme entrar, Ricardo se levantó de su imponente escritorio de caoba con una expresión de sorpresa genuina. «Julián, qué alegría verte». «Pero, te veo cambiado», dijo escrutando mi rostro. No hizo falta que le contara los detalles sórdidos. Un hombre como él, que había visto pasar por su despacho tantas historias de familias rotas por la codicia, entendió la situación con solo mirarme a los ojos y escuchar el tono de mi voz. Le expliqué mi propósito con frases cortas y precisas, sin un atisbo de rencor o de drama. Solo quería poner las cosas en su sitio, realinear las vigas maestras de mi legado antes de que fuera demasiado tarde. Él asintió lentamente, con un respeto solemne, y llamó a su secretaria.
El acto de revocar los poderes y redactar mi nuevo testamento fue extrañamente liberador. Cada palabra que dictaba a Ricardo era un ladrillo que quitaba de la pesada carga que soportaba. La casa, comencé, será para mi hija Marta. Ricardo me miró, extrañado, pero yo continué con calma. Al fin y al cabo, un techo es lo único que parece valorar de verdad. Que se quede con las paredes que yo levanté, pero que ya no son mi hogar. Luego vino la parte crucial. Todos mis ahorros, hasta el último céntimo, junto con la propiedad y el contenido de mi taller de ebanistería, serán transferidos a un fondo fiduciario. Hice una pausa, saboreando el poder de mis propias palabras, el poder de decidir el destino del fruto de mi sudor, de mi vida entera. La pluma de Ricardo se deslizaba sobre el papel, sellando mi voluntad con la tinta indeleble de la ley. Establecí las condiciones del fondo con el mismo cuidado con el que seleccionaba la mejor madera para un encargo. El dinero sería exclusivamente para mi nieto, Leo. Se desbloquearía cuando cumpliera los 21 años, y hasta entonces sería administrado por Ricardo. Su propósito no era darle una vida fácil, sino las herramientas para construir la suya propia. Sería para financiar sus estudios, ya fuera en la universidad o en una escuela de arte, para que pudiera desarrollar ese talento para el dibujo que sus padres consideraban una pérdida de tiempo, y estipulé una cláusula final. Una parte del dinero debía destinarse a que, si él así lo deseaba, pudiera mantener y conservar el taller, no como una reliquia, sino como un lugar de creación. No le estaba legando dinero, le estaba legando una oportunidad, un futuro, la libertad de ser quien él quisiera ser. Al salir de la notaría, el sol del mediodía me pareció más brillante. El peso que había estado oprimiendo mi pecho durante años se había desvanecido. Caminé sin rumbo por el centro de la ciudad, permitiéndome el lujo de tomar un café solo en una terraza. Un pequeño placer que me habían racionado como a un niño. Me sentía ligero, sereno. Había perdido una hija, de eso era consciente, pero había salvado mi alma. Regresé a casa en el autobús de la tarde. Cuando introduje la llave en la cerradura, el sonido metálico me pareció diferente. Ya no era la llave de un prisionero que volvía a su celda. Era la llave del dueño de su destino, de un hombre que, aunque viviera sus últimos años bajo el mismo techo que sus verdugos, era, por fin, irrevocablemente libre. Entré en la casa, preparado para la tormenta que sabía que se avecinaba, pero con la calma inquebrantable de un roble que ya ha resistido todos los vientos. La puerta de casa se cerró a mi espalda con un sonido sordo, un punto y final a una etapa de mi vida. Dentro, el ambiente era el de siempre, el televisor encendido en el salón, el aroma a café recalentado flotando en el aire. Marta y Javier estaban en la cocina, discutiendo en voz baja sobre alguna factura impagada. Al verme entrar callaron. Me miraron como se mira a un mueble viejo que ha sido movido de su sitio habitual. Esperaban, quizás, encontrar en mi rostro la misma expresión de derrota y melancolía de cada día. Pero lo que encontraron fue algo que no supieron interpretar. Una calma serena, una ausencia total de la fragilidad que tanto se habían acostumbrado a explotar. No dije nada, simplemente asentí con la cabeza y me dirigí a mi habitación. El primer acto de mi nueva vida era el silencio, pero esta vez, era un silencio elegido por mí. Los días que siguieron fueron un extraño baile de máscaras. Ellos seguían actuando como si nada hubiera cambiado, como si yo siguiera siendo el anciano dócil cuyo patrimonio les pertenecía por derecho divino. Marta intentó varias veces retomar el control. ¿Has ido al banco, papá? ¿Necesitas que te acompañe? Preguntaba con esa falsa solicitud que ahora me resultaba transparente. Mi respuesta era siempre la misma, tranquila pero inamovible. No te preocupes, hija. Sé cuidar de mis asuntos. Cada negativa era una pequeña victoria, una piedra más en el muro, que estaba construyendo a mi alrededor. Veía la confusión crecer en sus ojos, la impaciencia transformándose en una irritación mal disimulada. Estaban perdiendo el control del guión que habían escrito para mí, y eso les descolocaba profundamente. No entendían que el peón que creían tener acorralado, se había convertido en el rey de su propio tablero. Por las noches, a través de las delgadas paredes, oía sus susurros. Ya no hablaban de deudas ni de hipotecas, hablaban de mí. ¿Qué le pasa a tu padre?, preguntaba Javier. Está raro, más terco que nunca. Quizás deberíamos llamar al médico, a lo mejor está empezando a perder la cabeza de verdad. Sus palabras ya no me herían.
Me causaban una especie de lástima distante. Su ceguera era tan profunda, que no podían concebir mi actitud como un acto de dignidad, sino como un síntoma de senilidad. Para ellos, la única explicación lógica a que yo defendiera lo mío, era que mi mente estaba fallando. Eran incapaces de ver que lo que realmente estaba ocurriendo era todo lo contrario. Mi mente, por primera vez en años, estaba más lúcida y afilada que una de mis gubias recién sacadas de la piedra de afilar. La soledad volvió a instalarse en mis días, pero era una soledad distinta. Ya no era el eco vacío de la ausencia, sino un espacio de serenidad y fortaleza. Pasaba horas en mi taller, no necesariamente trabajando, sino simplemente estando allí, rodeado de la honestidad de la madera y el acero. Limpiaba mis herramientas, las ordenaba, sentía su peso familiar en mis manos. Era como reencontrarme con un viejo amigo que me recordaba quién era yo en realidad. En el silencio de mi santuario, hablaba con Clara, pero ya no le contaba mis penas. Le contaba mis planes. Le aseguraba que nuestro legado, el que construimos juntos con tanto esfuerzo, estaba a salvo. Sentía su aprobación en el aroma del serrín, en el rayo de sol que se colaba por la ventana. Ya no estaba solo, estaba acompañado por mi propia dignidad recuperada. Una tarde Leo entró en el taller. A diferencia de sus padres, él sí había notado el cambio en mí, pero lo interpretaba correctamente. Sus ojos no veían senilidad sino una nueva luz. Se sentó a mi lado en silencio, como solía hacer, pero esta vez, la atmósfera era diferente. ¿Estás bien, abuelo?, preguntó con una sinceridad que me desarmó. Le sonreí y por primera vez en mucho tiempo mi sonrisa fue genuina. Cogí un pequeño trozo de madera de tilo y una de mis navajas de tallar. Te voy a enseñar a hacer un pájaro, le dije. Mientras mis manos guiaban las suyas, sentí que no solo le estaba enseñando a tallar madera. Le estaba transmitiendo algo mucho más importante. La idea de que con tus propias manos, con tu propio esfuerzo, puedes crear belleza, y darle forma a tu propio destino. Ver la concentración en el rostro de mi nieto, la forma en que su respeto por mí se transformaba en respeto por el oficio, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Proteger mi legado, no era un acto egoísta, era un deber para con la única persona que había demostrado valorar su verdadero significado. Hay batallas que parecen perdidas, momentos en los que la dignidad parece un lujo inalcanzable. Pero historias como la mía demuestran que nunca es tarde para recuperar el timón de tu propia vida. Si crees en el poder de la resiliencia, y en la importancia de defender lo que uno es, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí seguiremos compartiendo historias que nos recuerdan que la verdadera herencia no se mide en dinero, sino en el valor que demostramos tener. Los vecinos también parecieron notar la transformación. Un día, mientras regaba las pocas macetas que aún consideraba mías en el porche, me encontré con Elena, la vecina de al lado, una mujer que me había visto encorvarme progresivamente desde la muerte de Clara. Se detuvo a charlar un momento, como siempre, pero esta vez su mirada fue más inquisitiva. Julián, te veo diferente, dijo, entornando los ojos. No sé qué es, pero pareces más derecho, como antes. Aquellas sencillas palabras fueron un bálsamo para mi alma. Era la confirmación de que el cambio no era solo interno. Mi cuerpo, mi postura, todo mi ser, estaba reflejando la decisión que había tomado. Ya no caminaba por el mundo pidiendo perdón por existir. Caminaba como el hombre que era, un constructor, no solo de muebles, sino de su propia y sólida vida. La calma tensa en la casa no podía durar para siempre. Yo lo sabía, y ellos también. La tormenta se desató una tarde de jueves. Marta entró en mi habitación sin llamar, un gesto que se había vuelto habitual. Llevaba en la mano una carpeta con documentos, y en el rostro una expresión de falsa amabilidad que ya no podía engañarme. Papá, tenemos que hablar, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Son los papeles para la venta del garaje. El comprador tiene prisa, así que solo tienes que firmar aquí. Dejó los papeles sobre la colcha y me tendió un bolígrafo, esperando la obediencia ciega de siempre. Pero yo no miré los documentos. La miré a ella directamente a los ojos, y con una voz que no me tembló, le di la respuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. El momento de la verdad había llegado. No voy a firmar, Marta, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. No la había levantado, pero contenía un peso, una solidez que llevaba años sin tener.
Mis ojos no se posaron en los papeles que ella me ofrecía, sino en los suyos, que parpadearon con una incredulidad inicial, seguida de una chispa de irritación. Ella esperaba la sumisión de siempre, la firma temblorosa del anciano, que ya no tiene voluntad. Pero el hombre que la miraba, no era ese. Era el ebanista que examina una pieza de madera podrida antes de descartarla. El silencio se instaló en la habitación, un silencio denso, cargado de la tensión de una cuerda a punto de romperse. Su sonrisa forzada se desvaneció lentamente, reemplazada por una mueca de impaciencia. La batalla final, la que yo había preparado en el refugio de mi taller, acababa de comenzar. Ella intentó recuperar el control con una risa nerviosa, condescendiente. Vamos, papá, no seas infantil. Es solo un trámite para nuestro bien. Se acercó un poco más, como si su proximidad física pudiera doblegar mi recién descubierta voluntad. Pero yo no me moví. No es un trámite, Marta, es mi taller. Es el lugar donde tu madre y yo vimos nacer nuestros sueños. El lugar donde te tallé tu primer caballo de madera. Esas herramientas no son chatarra vieja, son la memoria de mi vida. Venderlo no es hacer una reforma, es demoler los cimientos de lo que fuimos. Mis palabras eran tranquilas, pero cada una de ellas era un golpe de martillo sobre la mesa, una declaración de principios que ella ya no podía ignorar. Estaba trazando una línea en el serrín, una frontera que le estaba prohibido cruzar. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. La falsa solicitud se hizo añicos, revelando la cruda codicia que había debajo. ¿Mi bien? ¿Tu memoria? Espetó, su voz subiendo de volumen. ¿Y quién ha estado cuidando de ti todos estos años? ¿Quién ha aguantado tus manías, tu silencio, tu presencia constante en una casa que ya no te pertenece? Hemos sacrificado nuestra vida por ti. Tenemos derecho a ese dinero, a ese espacio. Eres un egoísta. Después de todo lo que hacemos, ¿te atreves a negarnos esto? Su discurso era una sarta de mentiras y medias verdades, diseñadas para hacerme sentir culpable, para reducirme de nuevo al papel de carga ingrata que también había interpretado. Pero su veneno ya no me afectaba. La observaba con la distancia de un médico que analiza los síntomas de una enfermedad incurable. ¿Suficiente? La interrumpí con una calma que la descolocó por completo. Me levanté de la cama, y por primera vez en años sentí que la miraba desde arriba, no por mi estatura, sino por mi autoridad moral. No voy a discutir contigo, Marta. Ya no tiene sentido, solo quiero que sepas una cosa. Hice una pausa, asegurándome de tener toda su atención, de que el peso de mis próximas palabras se clavara en su conciencia para siempre. Esta mañana he ido al notario. La frase fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Vio la onda expansiva en sus ojos, el desconcierto total, la repentina comprensión de que había perdido el control del juego. Su boca se abrió ligeramente, pero ningún sonido salió de ella. El guión que había escrito para mi vida acababa de ser quemado delante de sus narices. Proseguí, con la precisión de un cirujano. He cambiado mi testamento, no te preocupes, la casa será tuya cuando yo muera. Una chispa de alivio, de victoria, cruzó su rostro por un instante, pero la apagué de inmediato. Te la dejo a ti, porque parece que un techo y unas paredes son lo único que realmente valoras de esta familia. Quédate con la cáscara vacía, con el edificio que yo levanté y que tú has vaciado de todo significado. Espero que la disfrutes. Cada palabra era una sentencia, un juicio final pronunciado no con odio sino con una profunda y helada decepción. Le estaba dando exactamente lo que quería, pero despojándolo de todo su valor, convirtiendo su premio en un recordatorio perpetuo de su propia miseria moral. La casa ya no era un hogar. Ahora era el mausoleo de nuestra relación rota. Pero, continué, y esa simple palabra hizo que se le helara la sangre. Mi dinero, hasta el último céntimo, los ahorros de toda una vida de trabajo de tu madre y mío. Eso no es para ti. Junto con mi taller y cada una de mis herramientas, todo irá a un fondo fiduciario a nombre de Leo. El nombre de su hijo fue el golpe de gracia. Ese dinero pagará sus estudios, sea lo que sea que quiera estudiar. Financiará su talento para el dibujo, ese que tú y su padre consideráis una pérdida de tiempo. Le dará la oportunidad de construir su propio futuro, un futuro basado en la creación y el mérito, no en la rapiña. No era un acto de venganza contra ella, sino un acto de fe en mi nieto.
Estaba salvando mi legado de sus manos para ponerlo en las únicas que habían demostrado ser dignas de él. El rostro de Marta se descompuso en una sucesión de emociones terribles. Primero la incredulidad, luego la ira más pura, y finalmente, una desesperación vacía y patética. El color huyó de sus mejillas, dejándola con una palidez cerúlea. Sus manos, que aún sostenían los papeles de la venta, comenzaron a temblar. Los documentos se deslizaron de sus dedos, y cayeron al suelo con un susurro, como hojas muertas. Intentó hablar, pero solo un balbuceo incoherente salió de su garganta. Había perdido. No solo el dinero, sino la batalla final por mi alma. Se dio cuenta, en ese instante de horrible lucidez, de que había apostado todo a una sola carta, la de mi debilidad, y había descubierto demasiado tarde que yo guardaba un as en la manga, mi propia dignidad. La miré por última vez, ya no con rabia, sino con una tristeza infinita. Era mi hija, la niña de las trenzas a la que le había tallado un mundo de maravillas, y se había convertido en esta extraña codiciosa y resentida. Querías mi dinero, Marta, dije, mi voz ahora un susurro cansado pero firme. Pero en tu prisa por conseguirlo, te olvidaste de mirar lo que de verdad tenía valor, mi respeto. Y eso, hija mía, no se hereda, eso se gana, o como en tu caso, se pierde para siempre. Con esa última frase, di por terminada la conversación y nuestra relación. No había nada más que decir. Cualquier palabra adicional sería como echar tierra sobre un ataúd ya sellado. El vínculo que nos unía, erosionado durante años, acababa de romperse definitivamente. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, y apareció Leo, atraído seguramente por la voz elevada de su madre. Su mirada pasó de la cara descompuesta de ella a mi rostro sereno. No necesitó preguntar qué había pasado. La escena hablaba por sí sola. Vio los papeles en el suelo, las lágrimas de rabia e impotencia que empezaban a surcar las mejillas de su madre, y mi postura, erguida y tranquila. La derrota de Marta fue absoluta porque fue pública, presenciada por la única persona cuyo juicio aún podría haberle importado. La vergüenza se mezcló con su furia, creando una expresión grotesca. Para Leo, yo ya no era el abuelo frágil y ausente. En ese instante, me convertí en el roble que se negaba a ser talado, en el guardián de un legado que ahora, sin saberlo, le pertenecía. Sin decir una palabra más, pasé junto a mi hija, evitando su mirada, y salí de la habitación. Caminé por el pasillo de la casa que yo había construido, pero que ya no sentía como mía. Cada paso era más ligero que el anterior. No sentía euforia ni alegría por la victoria, sino una profunda sensación de paz, de liberación. Era la calma que sigue a la tormenta más violenta. Había amputado una parte de mi vida, una parte dolorosa y enferma, para salvar el resto. Sabía que el camino que me esperaba no sería fácil, que la soledad sería mi compañera, pero sería una soledad digna, una soledad elegida. Al llegar al taller y cerrar la puerta a mi espalda, respiré hondo el aroma a madera y a honestidad. Había perdido una hija, sí, pero acababa de recuperar mi vida entera. Ya no me despierta el crujido de la madera sobre mi cabeza, sino el sonido suave de mis propias herramientas encontrando un nuevo propósito. Me mudé a una residencia para mayores, pero no a una de esas que aparecían en los folletos de Marta, llenas de sonrisas forzadas y pasatiempos vacíos. Elegí una que tenía un taller. Un lugar luminoso, con grandes ventanales, donde el olor a serrín fresco se mezcla con las conversaciones de otros hombres que, como yo, se negaban a que sus manos se quedaran quietas. Aquí no soy una carga, soy el maestro Julián. Enseño a otros a sentir la veta de la madera, a respetar el filo de una cuchilla. No he encontrado una nueva familia, he encontrado algo quizás más valioso a mi edad. Un nuevo propósito, una dignidad que no depende de la aprobación de nadie, sino del valor de mi propio trabajo. A veces, en la quietud de la tarde, pienso en aquella casa. La imagino silenciosa, enorme, con el eco de las discusiones aún flotando en el aire. Marta consiguió lo que quería: las paredes, el techo, el espacio físico. Pero me pregunto si alguna vez se da cuenta de lo vacía que está. Se quedó con la cáscara de un hogar, un monumento a su propia codicia, que ahora debe habitar cada día. No siento rencor hacia ella, solo una profunda y distante tristeza. La misma tristeza que sentiría al ver un hermoso mueble de nogal devorado por la carcoma desde dentro. Ella eligió el dinero por encima de la memoria, el ladrillo por encima del amor.
Y esa es una condena mucho más pesada que cualquier juicio que yo pudiera emitir. Su victoria es su propia celda, y las llaves las tiró ella misma hace mucho tiempo. Pero mis pensamientos no se demoran en las sombras, porque la luz viene a visitarme cada sábado por la mañana. Leo nunca falla. Llega al taller con su cuaderno de dibujo bajo el brazo y una sonrisa que ilumina todo el lugar. Seguimos trabajando en su pequeña caja de madera, y sus manos, cada día más seguras, ya no necesitan mi guía constante. Hablamos de todo y de nada, mientras el serrín vuela a nuestro alrededor. Hablamos de sus sueños de ser artista, de sus clases, de la vida. En sus ojos no veo al nieto que visita a su abuelo por obligación, veo a un aprendiz, a un amigo, a la continuación viva de todo lo que yo he sido. Él es la prueba de que mi decisión no fue un final, sino el único comienzo posible, es la veta más noble y fuerte de la madera de mi vida. El otro día, mientras sus dedos, aún inexpertos pero firmes, daban el último toque de lija a la tapa de la caja, puse en sus manos una de mis viejas gubias. La del mango de cerezo, la que usé para tallar los detalles de su propia cuna. Sus ojos se abrieron con asombro al sentir el peso de la herramienta, la historia contenida en su acero gastado. El verdadero valor no está en lo que guardas, abuelo, me dijo, repitiendo las palabras que yo le había dicho a él, sino en lo que eres capaz de crear. En ese instante comprendí que mi herencia ya había sido entregada. No estaba en un papel firmado ante notario, sino en ese momento, en la transmisión de un saber, de una pasión. Le estaba entregando no solo una herramienta, sino la llave para construir su propio mundo, con honestidad, y con sus propias manos. He aprendido que en la vida, como en la ebanistería, hay que saber cuándo cortar por lo sano para salvar la pieza entera. Hay árboles que dan frutos y otros que solo proyectan una sombra fría y estéril. Yo decidí, en el último invierno de mi vida, regar el árbol correcto. Ahora, cada mañana, cuando el sol entra por la ventana del taller, no siento el peso de los años, sino la ligereza de la libertad. Miro mis manos, viejas y arrugadas, y ya no veo las cicatrices del trabajo duro, sino el mapa de una vida que, a pesar de todo, ha encontrado la paz. Una paz sólida, bien ensamblada, como un mueble hecho para durar, no para ser vendido al mejor postor, sino para ser amado a través del tiempo. Y esa, al final, es la única herencia que de verdad importa. Mi historia, la que acaban de escuchar, ha llegado a su fin, pero sé que en el silencio de muchos hogares resuenan ecos parecidos. Les agradezco de corazón que me hayan acompañado en este viaje, por escuchar la voz de un viejo ebanista que se negó a ser borrado. Ahora me gustaría leerles a ustedes. ¿Qué han sentido con este relato? ¿Qué parte de esta lucha les ha resultado más familiar o les ha conmovido más? Sus comentarios son un regalo para nosotros. Si creen que las historias que exploran la dignidad y la fortaleza humana merecen ser contadas, les invito a suscribirse a nuestro canal. Juntos podemos asegurarnos de que ninguna voz que lucha por su respeto se quede sin ser escuchada. Gracias por estar ahí.